Bueno, muy buenas noches de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a este especial de CNN Prime, una jornada en que va a haber cambio de gabinete en el gobierno del presidente José Antonio Kast, que se constituye entonces como el cambio de gabinete más rápido de la historia desde el retorno de la democracia. Noticia y cobertura ininterrumpida en la cual se incorpora o se reincorpora Matilde Burgos, nuestra compañera aquí en el estudio de CNN Prime. Matilde. Así es, lo alcanzamos a decir en Hoy es Noticia a las 7 de la tarde. 68 días han transcurrido del gobierno y se produce, Mónica, este primer cambio de gabinete, un cambio de gabinete que para algunos, claro, no podía esperar más, para algunos lo leen como una crítica, como un fracaso, para algunos es el reconocimiento necesario para poder dar un giro y poder dar un impulso a un gobierno que en la personalidad del presidente viene cayendo en términos de cifras de evaluación. Ya hace varias semanas, un país presidencialista donde el presidente ha tenido que salir a terminar prácticamente todos los conflictos porque no había una figura de una vocera que tuviera la legitimidad, el poder político, el peso político que pudiera contener todas las críticas, todos los errores, todas las polémicas, sino que había tenido que exponerse el propio presidente de la República, poniendo además su capital político en juego y capital político que iba cayendo de acuerdo a lo que estamos viendo en las encuestas. Ahí vendrán los análisis de quién fue la responsabilidad de estos dos nombres, pero lo cierto es que la ministra Steiner fue nombrada luego de una dificultad tremenda, Mónica, para se les cayeron poder, todos los nombres, o sea, para poder encontrar Bachelet, Carter, posibles cartas. Quería un biministerio, quería defensa y seguridad. Algunos dicen eso, pero en lo concreto no llegó. No llegó porque además fueron electos ambos como parlamentarios, sus apuestas electorales en algo que era bastante evidente porque los dos marcaban súper bien. Entonces llamó la atención que en el caso de, estamos con Ivo Goich desde La Moneda, en el caso de Steiner llega a última hora y se entrelazan las dos historias, porque el primer tropiezo, hemos dicho cuál fue el primero, el tema de la PDI en el caso de Steiner, pero el primer tropiezo de Mara Sedini está enlazado con Steiner. ¿En qué sentido? En que en una entrevista al diario La Tercera le dice, no, si el tema de Steiner, probablemente para tratar de cubrir la idea de la improvisación, dice... Fue la primera entrevista que dio el diario El Mercurio. Pues, y dice, en la tercera. En la tercera. Y dice, no, como digo, probablemente tratando de cubrir esta idea de que todo había sido improvisado, si el tema con Steiner, su nombramiento, se venía conversando hace mucho. Y entonces sueltan las reacciones porque ya se había hecho como la vista gorda respecto de qué significaba sacar a alguien, a un fiscal, que puede tener que investigar distintos casos que involucren a políticos, autoridades, en fin. ¿Qué significaba haber conversado con ella siendo fiscal? Pero si había sido última hora, por último, no era un presidente a lo mejor todavía en ejercicio, era un presidente electo, entonces ya no era tan complejo. Pero si había sido mientras era candidato a la conversación, José Antonio Kast, daba cuenta o sea, era de otro nivel la crítica. Claro, y ese fue el primer daba cuenta tropiezo. lo que ella no dimensionaba muchas de las cosas que... Consecuencia política. Exactamente, que planteaba porque no tiene la experiencia política. Recordemos que es un cargo que a lo largo, desde el retorno a la democracia, ¿quién lo ha ocupado? Enrique Correa, José Joaquín Brunner, Geraldo Muñoz, Francisco Vidal, Ricardo Lagos Weber, Carolina Toá, Andrés Chadwick, Jaime Belolio. Ya, en Afonbaer podemos decir que tenía menos experiencia. Menos experiencia, pero finalmente, claro, tampoco cometió grandes errores, pero tampoco salió tan temprano, tan abruptamente, y bueno, y venía de la comparación de Camila Vallejo. Pero esos eran los nombres políticos que la precedían, Mónica, porque esto no es un problema solamente de comunicaciones, y lo decíamos antes junto a Ivo, esto es un problema político, porque cuando... claramente no tienes un manejo político, la comunicación se te hace más difícil porque no tienes la memoria política, no tienes el tonelaje, no tienes el peso, las espaldas políticas, y esto también tiene que ver con o no haber calibrado lo que significaba un ministerio como este. Se pensó que podía ser como una especie de vocería, como se hace en Estados Unidos, pero aquí es
a cargo de un ministro tiene esa estructura, tiene esa definición, tiene la responsabilidad política que tiene un ministro, por lo tanto un ministro no solamente puede limitarse a ser el portavoz de las minutas que elaboran en la SECOM o en el segundo piso. Nos llega una información que es la siguiente, que está de nuevo conversándose en el Palacio de la Moneda la idea que se pensó en un comienzo, que era hacer una especie, podemos conversarlo contigo, Ivo Goich, que estás en el Palacio de la Moneda, que era, en vez de hacer el tradicional diseño de la Secretaría General de Gobierno como un ministerio tal cual, hacer una especie de speaker, que es como lo que vemos en la Casa Blanca en Estados Unidos, que es un diseño mucho más liviano y que es alguien que, más que encargarse de todo este diseño comunicacional, se convierte en un vocero, simplemente en un portavoz. Ahora, Ivo, lo hemos conversado, a la ministra Mara Cedini también se le sumaba la dificultad de que ella, aún estando en el comité político, no era parte del proceso de las decisiones políticas y por lo tanto no estaba en la generación, en la comprensión, entendió comprensión no solo como entender, sino que en el hacer parte de estas decisiones, y eso lo hacía más difícil su trabajo. Sí, o tú fuiste testigo en primera persona. Sí. Y me atrevería a decir también, Mónica, que hay que sumar a la ministra Mara Cedini en ese mismo escenario, básicamente el mismo que tenía María Trinidad Steiner. La comunicación no era fluida con el presidente de la República como lo veíamos en la administración pasada, sobre todo en la toma de decisiones políticas al principio. Muchas veces quedaba en evidencia que no tenía información muchas veces de cosas que estaban pasando, de hechos importantes. Por ejemplo, el día cuando genera polémica el almuerzo del presidente con sus ex compañeros de universidad acá en el Palacio de la Moneda, ella da una respuesta a la 1 de la tarde, después en el Congreso otro ministro entrega mayores detalles, ella tiene que volver a retrotraer a lo que había dicho, y esa situación lo pongo como ejemplo porque pasó más de una vez acá en el Palacio de la Moneda, y lo cierto es que en su equipo sabían que no estaban teniendo el peso específico, que no los estaban dejando hacer el trabajo, que los tenían un poco amarrados efectivamente. Bueno, eso viene de parte del mismo equipo de ellos, pero sabían que había algo que no les permitía tampoco poder realizar un trabajo que estaba en tela de juicio desde el inicio, y como hemos dicho, otros ministros han tenido que asumir y tuvieron que asumir muchas veces la responsabilidad de entregar datos concretos, vocerías, una ministra a la que le costaba mucho los datos. Efectivamente, la única especie donde la pudimos ver desplegada de mejor manera era el del el precio del barril de petróleo, que dijo que costaba 2 euros en España. Sí, no, son errores, los datos, los números nunca fueron precisos, siempre eran todos muy estructurados, al principio leyendo los datos y las informaciones que les daban desde el Palacio de Gobierno. Era muy estructurada su vocería, no podía salir de ciertos límites y llamaba la atención también por la persona a la que nosotros estábamos viendo, que se notaba esa incomodidad, y ya fue muy tarde cuando se empezó a meter en temas de contingencia política, criticando a la oposición, pero ya no daba efectivamente claro, habían pasado temas como el estrecho de Magallanes, Ivo, ¿te acuerdas? Que temas que hay otro claramente ejemplo, claro. Es un ejemplo que no necesariamente son cosas que te tienen que decir desde la oficina o desde el segundo piso, sino que son cosas que van saliendo en la información del día, que se van recibiendo cosas desde el exterior. Hay que saber responder y hay que para eso tener esta preparación política, esta preparación tanto en la historia de nuestro país y en temas tan sensibles como el tema de los límites. Por lo tanto, claro, ahí había cosas. Y por último, una mejor manera de poder salir de ciertos aprietos de una manera, porque uno en definitiva tampoco tiene que conocerlo todo y es bastante honesto decir voy a consultar con Cancillería y les vamos a dar a conocer la respuesta oficial del Gobierno de Chile. Pero claro, entender lo que significa ese nivel de respuesta, porque no solamente es para la interna, sino que esas palabras de un vocero luego son ocupadas también en el exterior. También, ¿cuántas veces nos han demandado en tribunales internacionales por los temas limítrofes, donde cada palabra dicha por autoridades anteriores es tomada como argumento para
hacer una argumentación, vale, ahí tengo un sedinazo. Matilde, Pero además empezó, claro, cuando una autoridad empieza, o sea, también hay faltas de respeto. Yo quiero decir también hacer el punto de que me parece que la crítica fundamental a la ministra Zerini no fue por machismo, pero quisiera decir también y dejar en claro que hubo hechos de machismo muy relevantes también en las críticas que recibió. No digo que la crítica política fundamental haya sido con esa motivación, pero se habló de ella en términos personales, se criticó su vestimenta, su pelo, y eso claramente son, de las críticas que recibió, son las absurdas, las inaceptables, y las que no debieran tener cabida en democracia. Dicho esto, la crítica fundamental no era por eso, no era motivada por machismo, por el desempeño de su trabajo. Sino por el desempeño, y en ese desempeño, otra cosa más que conversamos en alguna dirección La Moneda, Ivo, fue lo siguiente, que al no existir, lo decíamos ayer de hecho, al no tener y lo decíamos en Tolerancia Cero también, al no tener una oposición empoderada, fuerte, articulada, eso que normalmente puede ser visto como una ventaja para un gobierno, para este gobierno, y en tiempos también adversariales, y con una vocera que su mejor desempeño lo logra, o lo lograba, porque ya va a dejar de serlo, cuando tenía que ir al choque, cuando tú no tienes en el fondo a quién enfrentar, tu rol se desdibuja o parece deslavado. Sí. Ahora, también poniéndolo en contexto, no creo que sea una estrategia de la actual oposición que le hemos visto muy desmejorada. Les llega nuevamente, quizás en bandeja, les llega en bandeja nuevamente una posibilidad de rearticularse que este gobierno les ha dado hartas, eso hay que decirlo también, y no han sido capaces tampoco de dar el ancho como oposición. Pero como tú dices, efectivamente no tenía con quién enfrentarse, y las veces, eso sí, que hubo esa posibilidad, sobre todo con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, en medio de la tramitación de este proyecto de reconstrucción nacional, la pudimos ver a la ministra más empoderada. Es más, dentro de la dinámica que se da acá en el Palacio de la Moneda, eran muy medidas también las vocerías acerca de los temas, y varios periodistas muchas veces quedaban sin poder preguntar, porque lo que se decía era que ella no sabía finalmente la respuesta y preferían cuidarla ante, como nunca tú decías, la pudimos tener acá en el canal de entrevistada, de hecho. Que no se necesitaba un bagaje cultural muy amplio, sino que eran preguntas que se podía salir jugando efectivamente, hechos de la contingencia, que para eso están los voceros y las voceras de gobierno en momentos de contingencia, para salir a explicarlo, y si hay momentos de crisis, para tratar de apaciguar esas crisis de cierta forma, cuidando al resto y cuidando al presidente de la República. Bueno, en la dinámica que se da de las vocerías al principio, sobre todo, se cuidaba incluso eso. Siempre existió las vocerías, el límite te pregunte, cosas así, pero el hecho de que no le preguntaran algo porque no estaba al tanto, efectivamente, o porque no sabían o no querían exponerla, era raro. Y cuando tienes que cuidar al vocero de gobierno es porque algo de tu diseño ya no está funcionando, porque el vocero es el que es el primero que tiene que salir a responder, el que tiene, claro, el primero que va al choque, que tiene que cuidar la figura de los ministros y que cuidar la figura también del presidente de la República. Insisto, en un país presidencialista como este, no es el presidente el que tiene que convertirse en vocero, porque lo expone a cometer errores, como también hemos visto en los últimos días. Por lo tanto, la figura del vocero en un gobierno presidencialista tiene un peso y una importancia que yo creo que en un principio tal vez no fue calibrada de la manera que tenía que calibrarse, para poner una persona que tuviera precisamente todas esas características, no solamente políticas, sino que personales, incluso de temple, de templanza, para saber responder de una manera adecuada, para no generar aún más conflictos. Y lo que tú decías, Ivo, en el último tiempo, claro, ella estaba recorriendo regiones, pero cuando ya cuando ya tu vocero no importa tanto lo que diga, porque en realidad preferimos quedarnos con las declaraciones del ministro sectorial o del presidente, porque ya tu vocero no tiene ninguna relevancia. De hecho, lo de Isla de Pascua es importante para seguir poniendo datos acerca de la posición en la que estaba finalmente la vocera de gobierno. Ese día ella iba a hacer una vocería a la 1 de la tarde, al mediodía, desde Isla de Pascua, para referirse a temas de contingencia en medio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional y otras cosas que estaban pasando.
Ese mismo día el presidente aterrizó en la región de Atacama y se decía hacer un punto de prensa a la 1 de la tarde. Y se les informa ya, con la decisión del presidente, se le dice a ese equipo de la vocera de gobierno que el presidente iba a hablar. Finalmente la vocera hizo esa vocería, pero la mandaron grabada a las 6 de la tarde, cuando el presidente ya había hablado. Esa vocería yo te puedo apostar a que no apareció en ninguna parte. No, nada. Salvo... Esto fue la semana pasada. No, nada. Y hubo entre medio un pequeño como incidente o hecho que puede parecer menor, pero que de alguna manera igual habla de la falta de diseño. Va a un colegio, yo diría que no era jardín infantil, pero era un colegio de niños bastante pequeños, y ella les explica a estos niños su labor como vocera. Hasta ahí no hay problema. Sí. El punto es que lo hace con una voz como dulce, tratando como de explicarle a los niños, pero eso a alguien que le falta fuerza, más bien le infantiliza, creo yo, que la fortalece. Eso por un lado, y lo otro, que también es interesante decir que probablemente también conspiró en contra de la ministra Cedini, el que este gobierno cuenta con un presidente, José Antonio Kast, que no pretende parecerse al expresidente Sebastián Piñera, que era vocero de él y de todos los ministros y que sabía o manejaba todos los temas e incluso a veces creaba problemas porque hacía dobles y triples vocerías. Este es un presidente que ha tenido varios hierros comunicacionales cuando ha tenido que salir para suplir a otro. O sea, en los últimos días vimos el tema del sándwich de los niños en la Junaed, vimos el tema de la metáfora, vimos el tema del libro de los 500 millones de pesos. Entonces, fue un tema tras otro, con un presidente que tenía que salir a hablar mucho, que decidía salir a hablar mucho, y lo otro con varios ministros a quienes apenas escuchamos. O sea, por un lado una vocería débil, un presidente que no tenía en su diseño original tener que salir a hablar tanto, un segundo piso metido en la coordinación o con las pugnas con Interior, que se supone que serían cosas del pasado, vamos a ver, y que no está tal vez en la labor más propia, un segundo piso, que es cuidar al presidente incluso de sí mismo respecto a los errores que pueda cometer. Bueno, y ahí mismo en el segundo piso también hay un diseño que lo vimos en un principio, que iba a traer ciertas descoordinaciones, que es el rol de Cristian Valenzuela, porque él diseña las políticas, estuvo a cargo de todo lo que fue la campaña de José Antonio Kast, ha sido su compañero durante muchos años, por lo tanto la confianza entre Cristian Valenzuela y el presidente de la República es tal que Cristian Valenzuela sale a asumir el primer error, que es del Estado en quiebra. Tiene las espaldas para poder hacer eso, pero si él es el que hace el diseño, ¿qué hace el ministro? Si un ministro no tiene la capacidad de decidir qué pasa en su propio ministerio, es confuso el rol que está teniendo el segundo piso, que es tan cercano a la presidencia. Por lo tanto, ahí hay un diseño que tampoco venía facilitándole las cosas a esta ministra Mara Cedini, y recordemos que también hubo momentos en que tampoco le traspasaban toda la información. Tú lo recordabas con el tema del almuerzo del presidente, pero también recordemos cuando se estaba en un principio hablando de la idea de este plan de reconstrucción y se habló de la gratuidad, se saldó el tema de la gratuidad la noche del jueves y ella hace una vocería el viernes diciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no le habían bajado esa información, y eso no puede pasar, porque el vocero además tiene que tener un contacto con los ministros y con el presidente muy estrecho. Así que ahí hay que, claro, vamos a ver quién es el que ocupa finalmente esta cartera, si va a ser el Claudio Alvarado, que asume como biministro, pero ahí, claro, está codo a codo trabajando con el presidente, es su jefe de gabinete desde el punto de vista político, y por lo tanto tiene el contacto con los ministros, tiene la relación con el presidente y tiene toda la autoridad para poder hablar. Y me parece que va a ser una caja de resonancia que el presidente sí va a ocupar, y no va a tener que ser él mismo quien salga a dar explicaciones y aclaraciones de ciertas cosas. Un hombre que cuenta, como tú dices, Matilde, Mónica, con toda la confianza del presidente de la República, prácticamente su mano derecha como el jefe de gabinete. Así que yo imagino que va a haber un cambio de estrategia también en cuanto a las apariciones del presidente, no de manera pública, sino que a las declaraciones que entregue el presidente en los discursos o también en algunas de sus
distintas actividades que él tenga en el ejercicio de su cargo. Eso es una cosa, Mónica, Matilde, y lo otro, más al fondo, también ver el análisis y las autocríticas que se van a hacer por la conformación efectivamente del gabinete, lo que yo les decía al inicio, lo de la apuesta del presidente José Antonio Kast, Alejandro Irarrázaval, también el jefe de asesores del segundo piso, en cuanto a la conformación de dejar fuera los partidos políticos. Recordemos que los partidos políticos estaban muy molestos durante el verano por la forma en que se conformó este gabinete, la fuerza que iban a tener los independientes versus la fuerza que tenían los que ya tenían ciertas expertise política, y me imagino que también van a haber recriminaciones desde los partidos y a nivel interno también en la decisión que se tome, que como les digo es una apuesta y las apuestas se ganan, se pierden, y al menos con Mara Cedini y con Trinidad Steiner se termina perdiendo por distintas razones. Bueno, ahora en el comité político sí que se da este diseño del que venimos conversando, Claudio Alvarado como biministro del Interior y vocero, con José García Ruminot, que está en la Secretaría General de la Presidencia, y Martina Rao del Partido Republicano en el Ministerio de Seguridad. Ahí quedarían los tres principales partidos representados en el comité de... Exactamente. También está ahí también otro partido republicano. Y además una presencia femenina finalmente en el comité político del gobierno, porque sale una mujer y... claro, no se reemplazan, sino que asumen otros ministros que ya estaban en ejercicio y que son hombres. Yo no sé, Ivo, Mónica, qué va a pasar también dentro de del propio oficialismo, porque esto lo veníamos viendo, lo estábamos confirmando con Ivo en el Palacio de la Moneda, a través de contactos internos, pero quien sale a dar la noticia son dos senadores de Renovación Nacional. Por lo tanto, ahí es la primera vez, y lo decían algunos de los senadores de la oposición, es la primera vez que un cambio de gabinete se da a conocer a través de parlamentarios del oficialismo y no a través del Palacio de la Moneda. No sé si es la primera vez, porque tengo entendido que anteriormente también hubo ahí algunos arranques, pero eso también puede traer algún tipo de roce, porque también es Renovación Nacional, partido al que se le viene cargando con ser un partido semioficialista, le han dicho algunos, a propósito de la aprobación ahí en la Comisión de Hacienda de la Cámara de parte de los articulados de esta reforma. Bueno, una de las cosas que llama la atención es que los propios parlamentarios de Chile Vamos confirmaron el cambio de gabinete al salir a comentarlo antes de que este sea anunciado. Eso es llamativo. Fueron de Chile Vamos, María José Gatica, por ejemplo, Longton también. O sea, es llamativo igual el hecho de que comenten un cambio de gabinete que no se ha producido todavía, dando los créditos, de hecho, que el primer medio que lo informa es el diario La Tercera, pero es llamativo. Es llamativo, algo te dice de esto que conversamos. Por eso te decía, va a haber algún tipo de ahí de roce dentro de los partidos que integran el gobierno con esta salida nuevamente de Renovación Nacional, porque son los dos senadores de Renovación Nacional los que salen a comentar sin haber se producido el anuncio de este cambio oficialmente desde el Palacio de Gobierno. Ellos salen a comentar desde el Congreso donde están, pero no había ningún anuncio hasta ese minuto. Claro, igual tampoco les queda mucho, dado que ya era como público, que todos lo habíamos chequeado y confirmado después del golpe de la tercera, como que ya estaba estaba difícil. Ahora, igual hace el punto de inmediato, aprovecha a hacerlo Paulina Bodanovich, presidenta del PS, senadora, y dice, qué raro que esto lo confirmen en el fondo parlamentarios del oficialismo, lo anuncien ellos antes que el gobierno. Aprovecha, digamos, políticamente de hacer ahí el punto. Pero también recordar que de alguna manera este fuego amigo tiene compuertas más abiertas en el momento en que el presidente del Partido Republicano critica el segundo piso. Entonces ahí se baja también el costo, Ivo, Matilde, de criticar a este segundo piso, que no sé si hoy día, Ivo, se ha visto a Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores, a Cristian Valenzuela, se han visto, no se han visto, seguimos viendo a la derecha abajo imágenes de lo que ha sido la llegada de los ministros hasta el Palacio de la Moneda para esta ceremonia de cambio de gabinete, cuando, ojo también con eso, van a haber dos por lo menos, Arzola, la ministra de Educación, y García Ruminot, que están en Valparaíso, que no van a poder asistir entonces a este cambio de gabinete. ¿Cómo se ha visto el segundo piso y a los asesores y a su jefe de asesores, Ivo?
Sí, mira, en primer lugar, Mónica, ya son las 8:18, está atrasado esto y hay que esperar a que llegara el resto de los ministros y por supuesto también dejar listo el salón donde se va a producir esta ceremonia de cambio de gabinete. Lo cierto es que el día de ayer lunes en el Comité Político Ampliado, como es una constante, asistió Alejandro Irarrázaval, de hecho se le vio conversando fuera ya una vez terminada esa instancia acá en el Palacio de la Moneda que se da antes del mediodía con algunos parlamentarios oficialistas, con la senadora Gatica, por ejemplo, el día de ayer, que fue muy crítica. Ayer comentábamos sus declaraciones, dando cuenta, ella decía que después de 2 meses no se podían aceptar más errores en lo comunicacional y en lo político, por lo que ella también esperaba que se produjera una especie de ajuste, o sea, que el presidente lo determinara de esa forma, pero que ya llegaba hasta ahí. Para ella, decían ellos, la paciencia, en cierto sentido. No han dejado nunca de asistir, al menos desde el segundo piso, a los comités políticos ampliados con los partidos. Se criticó el rol que tenían en lo político, en que se hubiesen reunido con algunas colectividades durante estos 2 meses, pasando por encima, recordemos, de lo que se decía y la pugna con Claudio Alvarado como el jefe de gabinete del gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast. Y me imagino que también van a haber recriminaciones internas, como les digo, en cuanto a la conformación que se hizo desde el segundo piso, que termina siendo el segundo piso finalmente, pero el equipo de trabajo del presidente desde la oficina, el presidente electo desde la época de campaña, en las responsabilidades de este gabinete. Un gabinete que yo te contaba ayer, Mónica y Matilde, también pongamos ojo porque los cambios específicos que vamos a ver hoy día, puede que más adelante se repliquen otros. Yo les contaba que lo que sucedió en el Ministerio de Ciencia hasta la salida del subsecretario Rafael Arauz, también, y no digo que vaya a pasar todavía, pero hay ruidos internos y malas relaciones o formas de trabajar distintas, visiones diferentes en otros ministerios también, entre quien los encabeza, que son los ministros y las ministras, y también los subsecretarios o subsecretarias, lo que da cuenta también de que este funcionamiento que se trató de establecer en la conformación del gabinete no ha sido el óptimo, al menos no el que pensaba el presidente de la República y su equipo. Sí, Ivo, hoy día lo comentábamos porque hoy día fue una jornada que en materia de seguridad pudiéramos haber dicho que era un día en que se le daba un aire a la ministra Trinidad Steiner con la captura en Temucuicui de Jorge Huenchullán. Pero eso incluso se le revierte en contra porque es el Ministerio Público, la PDI y Carabineros quienes hacen el punto de prensa para explicar cómo se materializó esto que el gobierno venía dando a conocer como un triunfo. Y es muy claro cada uno en explicar que esto se venía trabajando hace muchísimos meses, si no bien años. El fiscal, que es fiscal regional y que además es fiscal nacional reemplazante, que es Roberto Garrido, él dice que él venía trabajando hace 5 años en esto. Ha traspasado 3 gobiernos y por lo tanto yo lo quiero citar para no tener ningún ahí. O sea, no había duda de la molestia, Matilde, mientras tú buscas la cita. No había ninguna fue la única duda. Mira, no dice Roberto Garrido: no es posible realizar cambios como los que hemos visto en los últimos años por decisión de una sola persona. En los últimos 5 años hemos seguido los lineamientos durante 3 gobiernos distintos y finalmente dice: la labor del Estado en seguridad es permanente y no depende de una autoridad en concreto, ni de las policías, ni del Ministerio Público o del Ejecutivo. Ahí podemos revisar incluso esa declaración de Roberto Garrido, quien aparece además una apuesta comunicacional en que aparece él con los 2 jefes de las policías y no aparece la ministra de Seguridad. Vamos a escuchar ese momento donde él hace esta declaración. El combate a los delitos que ocurren en ámbitos rurales y que cometen organizaciones criminales requiere de un trabajo permanente. No es posible generar cambios como los que hemos observado en los últimos años solo a raíz de la decisión de una persona. En los 5 años que llevo como fiscal regional de la Araucanía, lo que ha primado ha sido siempre la coordinación entre autoridades de distintos gobiernos. Este es el 3er gobierno con el que tenemos que relacionarnos como Ministerio Público y los lineamientos son básicamente siempre los mismos. ¿Cómo mejoramos la persecución penal y las estrategias? Las
estrategias de cómo se realizan los operativos y cómo se realiza la persecución penal tiene que irse ajustando a los cambios que registran también las organizaciones criminales. Cambian algunos blancos, cambian las formas como se producen también estos ataques, y esto genera siempre una cuestión de orden cíclico. Con esto lo que quiero decir es que la labor del Estado en materia de seguridad es una labor permanente y no depende de ninguna manera ni de una autoridad en concreto de las policías, del Ministerio Público o del Ejecutivo. Claro, en materia de paradojas del destino, Mónica, lo que ocurre en la Araucanía es un trabajo que viene realizándose, como decía el fiscal Garrido, hace varios años y en el cual había participado quien había sido la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Era un trabajo que ella había seguido muy de cerca, que había llevado durante un buen tiempo. Ella estuvo asignada incluso ahí en la macrozona sur, por lo tanto era un diseño que se venía trabajando y que es Consuelo Peña, que es tal vez el primer error público del que conocemos de la ministra Trinidad Steiner y por el que mañana la Contraloría podría dar su dictamen, su veredicto respecto de si podía o no, en su calidad de ministra de Seguridad, pedir este tipo de información al jefe de la PDI. Y también si podía solicitar, aunque el director de la PDI dijo que jamás le habían pedido que tomara esa decisión de sacarla, de apartarla. No dijo eso, sino que dijo que la decisión había sido de él. No dijo si se lo pidieron o no. Pero cuando le preguntan, ¿hubo alguna sugerencia? ¿Hubo alguna comunicación? Dice, no puedo revelar conversaciones privadas. Y la decisión la tomo yo. Claro. Bueno, no tenía otro peso político porque ya había hablado su jefa directa, que era la ministra Steiner, y el presidente, jefe, que es el jefe, claro, supremo ahí, que es el presidente José Antonio Kast, que también había dado la misma respuesta. Ahora, hay un tema también que va a surgir en estos días que es evidente, que es el siguiente: si es que tenemos finalmente un biministro, como es lo que se ha informado o se ha filtrado, un biministro de ministro del Interior y vocero. Entonces, alguien que como ministro del Interior ha estado en una cierta pugna con el segundo piso que a diferencia de otras ocasiones tenía un manejo sobre las comunicaciones, o sea, Alejandro Irarrázaval logró estar por sobre Cristian Valenzuela respecto de la jerarquía, y Valenzuela era el jefe del tema de comunicaciones y contenidos, pero sobre él estaba Alejandro Irarrázaval. El punto es que Cristian Valenzuela, junto a Cedini y a Costabal, que le dicen el Yeti, era un trío que funcionaba bien aceitadamente, aunque le había quitado poder como ministra Cedini, aquella conformación, funcionaban de alguna manera juntos. Era la primera vez que SECOM, CGGOV y el encargado de comunicaciones en el segundo piso trabajaban de una forma coordinada, más allá de los resultados que pueden ser juzgados evidentemente por ya si la cambian, digamos, porque los resultados no habían funcionado. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con un ministro del Interior, biministro y en entonces también vocero? ¿Qué va a pasar con el diseño de las comunicaciones? ¿Recupera CGGOV el poder para determinar las comunicaciones, para coordinar ese ámbito? ¿Va a haber pugna de nuevo con el segundo piso? Pugna por doble rol, no lo sabemos. No sabemos, pero ahí va a haber hay una redefinición también dentro del segundo piso. Bueno, estamos viendo cómo se está preparando la sala para el traspaso. ¿Te acuerdas que anteriormente veíamos la cantidad de sillas? Sí. Y según eso veíamos la cantidad de cambios que podía haber y se sacaron sillas. Por eso hay diseños hay diseños que cambian también a un último momento. ¿Te acuerdas en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera cuando cambia y finalmente Gonzalo Blumel se transforma en ministro del Interior? Cuando llaman por teléfono. Claro, estaba ya de pie en la formación de los nuevos ministros cuando sale y se cae Word y que finalmente queda en vivienda o queda en bienes nacionales. En vivienda, que es por lo que ha tenido después los temas también judiciales. Y tuvo que en ese intertanto hacer el cambio y aceptar, porque ya estaba todo sobre la marcha, la alfombra puesta, el canapé servido. Esas son cosas que se dan en los cambios de mando, donde estamos viendo algunos de los familiares. Y vos, Boich, cuéntanos quiénes son. Estábamos contando el tema de las sillas, tú lo tienes más que claro.
sillas, porque ustedes ven a las personas que están sentadas ahí, son parte de los equipos de trabajo de la ministra Cedini. Yo identifico algunos miembros también que trabajan acá en el Palacio de la Moneda, en el segundo piso. No sabemos, efectivamente acá hay una confusión en los periodistas, también les cuento. Les transparento porque esta disposición de las sillas está bien extraña. Por otro lado, al fondo vemos la disposición de los ministros, donde está el podio generalmente con los nombres de cada uno de ellos, los que se van a posicionar junto al presidente de la República. Hasta la mesa también justo adelante del cuadro de Manuel Montt, y el podio donde el subsecretario del Interior va a dar cuenta de el cambio de gabinete. Así que estamos esperando que lleguen los ministros. De hecho, les aprovecho de contar que hace unos instantes estaba sentado en una de estas sillas el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, quien confirmaba que efectivamente la ministra Mara Cedini va a participar de esta ceremonia, que era lo que yo les decía, que probablemente ya estuviese pasando por abajo para no pasar por donde estaban todos los medios de comunicación relatando lo que estaba sucediendo en la Moneda en ese momento. Son 8 sillas las que vemos ahí. Son 4 las personas que van a tener cambios en que asumen algo, o no, pues son más, porque son Cedini, Steiner, que se van, y asume un rol de biministro Alvarado, y asume a Rao en seguridad y un biministro de Grant. Son 5 en el fondo. Si es que se fueran a sentar ahí los que tienen en el fondo algo que ver con estos cambios, que dejan posiciones o asumen nuevas posiciones, son 5. Hay 3 sillas más, entonces a lo mejor es para la familia, y parte de la familia todavía está acompañando a quienes se van, o no lo sé, pero es llamativo porque yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 8 sillas. No sé si es para más familia o qué, no lo sabemos. En algunas ocasiones ahí se han sentado los que se van o los que asumen nuevas posiciones y después se van ubicando en los nuevos lugares, porque entre las banderas en esa tarima entran normalmente los compañeros de gabinete que no cambian de posición y se ponen ahí. Pero claro, está la interrogante de falta familia todavía que llegue, se van a sentar solamente ahí. Si hubieran sido 4, uno puede decir, claro, se sientan con a lo mejor su pareja, pero son 5. Sí. No me cuadran las 8. Matilde Mónica, bueno, mira, ya está completamente confirmado que las personas que ustedes ven en pantalla sentadas en esta segunda fila son parte de los gabinetes de los ministerios que van a salir o que van a cambiar o que van a asumir otros cargos. Evidentemente, por el número de personas que tú decías, Mónica, las sillas de adelante, imagino que también pueden ir sentados algún par de subsecretarios, subsecretarias, o parte de también de los gabinetes de los ministros que van a hacer este enroque, pero al menos hasta ahora no deberíamos tener más sorpresas que las que ya conocemos y que han sido confirmadas efectivamente en los puestos específicos que nosotros dijimos. Ahora, hay que ver lo que vaya a pasar más adelante. Esto está un poquito atrasado, o sea, ya bien atrasado en verdad, 31 minutos está atrasado este cambio de gabinete según lo que nos habían dicho. Nosotros entramos hace algunos minutos solamente acá, pero es verdad que la disposición de estas sillas es distinto a lo que hemos visto durante otros momentos. De hecho, te aprovecho de contar, ustedes no lo ven en pantalla, pero son hartos los miembros de los gabinetes de los ministerios involucrados en este ajuste ministerial, que están acá efectivamente, algunos para despedir a los que eran sus jefes y otros para ver también qué nuevas funciones van a asumir y ver si es que van a seguir en los mismos ministerios, porque un cambio de ministros evidentemente genera otro tipo de cambios y situaciones. Mientras yo desde donde estoy veo parte del equipo del segundo piso, bueno, la jefa de comunicaciones de la presidencia, también vi pasar ahí a Cristian Valenzuela y alguno que otro ministro de Estado quizás que están detrás de una de las puertas esa que ustedes están viendo en pantalla, como en diagonal. Ven ahí el cuadro de Manuel Montt, la mesa donde se firma finalmente el decreto del cambio de gabinete. Ya, ese espacio de ahí que ustedes ven detrás de esa cortina, yo tengo un poquito más de visión que la que pueden tener ustedes a través del lente de la cámara. Como te decía, vi a María Paz Fadel, que está en Venezuela, también pasó por ahí. Vi lo que se podría asemejar a la figura de Martín Arrau, pero digo asemejar porque igual estamos un poco lejos, hay harto escolta en esa parte, pero generalmente los ministros y las ministras, Mónica, Matilde, que lo saben ustedes, entran por el otro lado, por la puerta del otro costado de acá el salón Montt Varas, que recordemos se llama así porque están las figuras y los cuadros de 2 expresidentes de la República de nuestro país, el que ustedes ven en pantalla y que va a estar a la espalda del presidente, que es Manuel Montt, y al otro lado el de Antonio Varas, y estamos esperando ya al menos cómo se ve este movimiento de los
principales menores. Ahí apareció la jefa de prensa de comunicaciones, María Paz-Fael, viendo que estuviese todo en orden, que la prensa esté en el lugar correspondiente. Esto se transmite también a través de señal oficial. Veo a Cristian Valenzuela desde otro sector, acá ahora detrás de alguno de los periodistas, así que todo indica, Mónica, Matilde, que ya en los próximos minutos, segundos, debería hacer la aparición. Te quería preguntar, Ivo, por Mara Cedini, porque hay versiones que dicen que ella abandonó el Palacio de la Moneda y que no estaría en este cambio. No sé si tienes alguna información o es solamente trascendidos. No, mire, les decía que hace algunos instantes, solamente 5 minutos, estaba sentado en una de estas sillas José Francisco Lagos, que es el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, y confirmó que la ex ministra Mara Cedini va a ser parte de esta ceremonia. Vamos a ver si es que era cierto o no, pero no creo que haya... No tendría por qué mentir en una cosa así, no, obviamente. Y dicho eso, se veía bien abatido, se veía bien de bajo ánimo el subsecretario, que recordemos, ellos se conocían desde antes y habían tenido una buena relación. Era una dupla de ministra-subsecretarios de las mejores que habían funcionado, al menos en términos de relación personal entre ellos. Trabajo, efectivamente, bueno. Sabemos que por algo está saliendo la ministra Mara Cedini. Otro de los temas de los que estábamos hablando fue de este operativo en Temucuicui, que como planteaba el fiscal nacional Roberto Garrido, había sido un trabajo largo que no dependía necesariamente de un gobierno. Y fíjate que durante esta tarde en una entrevista lo confirma, dice que el Ministerio de Seguridad y el gobierno solo se enteraron cuando este operativo ya había finalizado, que no hubo rol del Ejecutivo en este caso. Y eso, claro, vamos a ver qué consecuencias trae desde el punto de vista político, porque hoy día muchos se vistieron con este trabajo, pero ahí el jefe del Ministerio Público y las policías fueron muy celosas en resguardar el trabajo que ha hecho su propia gente en un sector tan delicado como Temucuicui, como para que se venga a atribuir terceros el éxito de algo que se viene trabajando por ellos desde hace muchísimo tiempo. Y hay que agregar a esto una molestia que no era menor, viste, se están sentando los subsecretarios, personal de los ministerios, en las sillas, en las 8 sillas, que había una molestia previa en el Ministerio Público por dos cosas. Uno, por la salida de Steiner al gobierno. Hubo gente en el Ministerio Público que no le pareció la salida de alguien que estaba fiscal, claro, fiscal en ejercicio. Recordemos lo que pasó con Alejandro Peña en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, aunque no les pareció. Segundo, hubo un momento que pasó un poco más desapercibido, pero hubo artículos de prensa al respecto y chequeado con fuentes del Ministerio Público, de nuevo les molestó también que en la cuenta pública del fiscal nacional, en un momento respecto de un secuestro y de otro hecho policial, cita en la explanada de la Fiscalía Nacional, que es como, entre comillas, entiendan lo que voy a decir. Esto sí es una metáfora lo que voy a decir. Es como territorio propio, así como del Ministerio Público, y en la explanada, sin invitar al fiscal del caso y sin invitar tampoco al fiscal nacional, la ministra Steiner hace una vocería. Y en la cuenta pública. Antes de la cuenta pública para... Claro, que es un momento súper como solemne para la Fiscalía Nacional. En la casa, como que en tu casa, Mati, tú me invitas a tu matrimonio civil y yo me pongo a contar otra cosa en el patio de tu casa. Entonces como que no fue bien visto, molestó y hubo unas cosas protocolares, de hecho, que no pudieron, tuvo que entrar por otro lado algunos de los invitados, que los tenía que recibir afuera, como cuando uno el 1 de junio, el Congreso cuando reciben a las autoridades. Bueno, entonces hubo esa molestia por eso, por la salida y por declaraciones previas también de alguna manera de la ministra Steiner. Aquí hay que decirlo, ¿no? La vimos hablar muy poco, tuvo muy pocas entrevistas. Una que dio, ojo, se nos había olvidado otro tema de la ministra Steiner. La primera entrevista que da se la da al diario El Mercurio y en esa entrevista dice que hay que recuperar el Estado de Derecho. Cuando pasa esto y se suma además a lo del Estado en quiebra, o sea, recuperar el Estado de Derecho, o sea, decir que no había Estado de Derecho, que había que recuperarlo, fue muy mal evaluado también en La Moneda. Esa fue una de las primeras, antes incluso de lo de la PDI, o no sé, o contemporáneo con lo de la PDI. Está entrando otro tema. Primera dama también al cambio de gabinete.
en primera dama Pia Adriasola, entonces ahí al cambio de Sí, gabinete. ahí están tanto también al cambio de gabinete. Bueno, entre asesores también Mónica Matilde y miembros de los gabinetes de los... Igual esto es llamativo, ¿ah? No siempre hemos visto primeras damas. Ministerial. Yo diría que Que no nunca, es- o una vez a lo sumo. Pero no, esto también, y nos habla de una primera dama que, por ejemplo, en Cerro Castillo, en alguna de las reuniones, en varias. ha hablado. Ella no ha solamente, claro, intervenido. participa Y- como dueña De de, como De- los todas anfitriones maneras, de una es cena, una pero ceremonia- también tiene discurso político. ¿Ivo? Sí, de todas maneras, es una ceremonia que se está dando en su casa, porque recordemos, ella vive acá, así que también podría ser parte de eso y estar comenzando a hacer entonces ingresos los ministros de Estado. Se abre la puerta que yo les decía por donde ingresan y ahí vamos a ir viendo uno a Ahí uno está. a quienes fueron convocados por el presidente de la República, José Antonio Kast, a su primer ajuste ministerial. Sí. El más Pues los pronto, semblantes de los ministros no sí, es que el se produce mejor. de manera más Bien rápida. adusto. No. Cultura, deporte, agricultura, desarrollo social, el ministro de Entre Iván Justicia. Poduje. Sí, bueno, ese se ve de inmediato Iván Poduje. ¿Ah? En cualquier foto es medio complicado que esté adelante porque el que está atrás queda tapado. Arrao, en fin, ahí vemos. Sí, Que al qué lado bueno que, el quedó, maquillaje. qué bueno que quedó a un costado, porque si estuviese al medio No, se tapa todo el mundo. nos estaría tapando a los de atrás. Sí, es verdad. Y ahí está Mara Por ahí pueden Cedini. ver acá. Ahí están. Mara Cedini junto a Trinidad Steiner. Sí, las dos ministras que salen en este cambio de gabinete, una al lado de la otra, como decía Matilde. Ahí está, como ahí ya las lo pueden ver conversamos. juntas a ambas ministras. Ambas ministras que bien lo hemos recordado, tuvieron comparecencia ante los medios de comunicación. Ambas el día de hoy hubo vocería de la ministra Mara Cedini pasado el mediodía, pasada la 1:30 de la tarde, y también de María Trinidad Steiner por la mañana dando cuenta del operativo en Temuco mientras se da ingresa el presidente José Antonio Kast, ya está Máximo Pavés también, el subsecretario del Que es el que Interior, siempre toma para la dar firma. inicio, Matilde, Mónica, a este cambio de gabinete. Escuchemos entonces este primer ajuste ministerial desde el Salón Montaras en el Palacio de la Moneda. Hace uso de la palabra el subsecretario del Interior, Máximo Pavés Cantillano. Ceremonia de cambio de gabinete. Invito al señor ministro del Interior, don Claudio Alvarado Andrade, a tomar ubicación junto a su excelencia, el presidente de la República. Acepta renuncia de ministros de Estado en las carteras que indica: Decreto Supremo número 82, Santiago, 19 de mayo de 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, en el decreto con fuerza de ley número 7912 del Ministerio del Interior del año 1927, que organiza las Secretarías del Estado, en el decreto supremo número 38 del año 2026 del Ministerio del Interior, en la resolución número 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, y teniendo presente los antecedentes adjuntos, decreto: acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas por los ministros de Estado en las carteras que se indican: doña María Trinidad Steiner Herrera, en el Ministerio de Seguridad Pública; doña Mara Cedini Biancos, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno;
don Martín Arrau García Huidobro en el Ministerio de Obras Públicas. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. José Antonio Kast Rist, presidente de la República. Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior. Nombra ministros de Estado en las carteras que indica. Decreto Supremo número 83, Santiago, 19 de mayo de 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre excepción de trámite de toma de razón, decreto. Nómbrase, a contar de esta fecha, como ministros de Estado en las carteras que se indican, a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio deberán asumir sus funciones en la fecha señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Martín Arrau García Huidobro, en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política de la República y las leyes? Sí, juro, señor presidente. Don Claudio Alvarado Andrade, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Claudio Alvarado Andrade, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución de la República y las leyes? Sí, juro, presidente. Don Luis de Granch Concha, en el Ministerio de Obras Públicas. De Granch Concha, ¿juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política y a las leyes? Sí, juro, señor presidente. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. José Antonio Kast Rist, presidente de la República. Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior. Agradecemos las palabras del subsecretario del Interior y a continuación los invitamos a tomar ubicación para una fotografía oficial. Ahora, invitamos a que haga uso de la palabra al presidente de la República, José Antonio Kast.
Muy buenas tardes. Nos reunimos hoy aquí en La Moneda para realizar un ajuste en nuestro equipo de gobierno. Antes de presentar a quienes asumen nuevas responsabilidades, quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Y quiero comenzar agradeciendo de manera profunda a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. A Trinidad le tocó asumir en estos primeros meses de gobierno uno de los desafíos más complejos y más urgentes que tiene nuestra patria: devolverle la tranquilidad a las familias y la autoridad al Estado frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, frente a la violencia que durante años ha avanzado en nuestro país sin que nadie la detuviera. Trinidad asumió este compromiso con una dedicación y una convicción que pocos pueden igualar. Trabajó de manera incansable, recorrió unidades policiales a lo largo de todo nuestro país, escuchó a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, a nuestras Fuerzas Armadas, en cada una de sus misiones. Sostuvo bilaterales permanentes con todos los altos mandos, ordenó la coordinación entre las distintas instituciones y, sobre todo, le devolvió algo que parecía perdido: la revalorización de la autoridad policial y el respeto por quienes ponen sus vidas para defender nuestras vidas. Incluso hoy, en una jornada en la que se han obtenido resultados concretos, producto de un trabajo largo del Ministerio Público, de nuestras policías y de nuestras Fuerzas Armadas, quiero decir que detrás de cada golpe contundente al crimen, al terrorismo, hay también una impronta política, una decisión, una convicción de todo nuestro gobierno. Y esa impronta, en estos primeros meses, lleva tu sello, el sello de Trinidad Steiner, una mujer valiente, una mujer coherente, que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida y también en estos meses. Gracias, Trinidad. Gracias por tu entrega, por tu rigor, por tu valentía y por haberle dado la esperanza a los chilenos de que un Chile sin violencia, un Chile sin terrorismo es posible. Muchas gracias. Y con esa misma fuerza quiero darte las gracias, Mara Cedín. Estuvimos juntos desde la campaña. Lo entregaste todo para que llegáramos a recuperar la casa de todos, porque es la casa de todos. Asumiste un ministerio difícil en estos meses. Te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares, siempre con energía, siempre con fuerza, con valentía. Un proceso de instalación no es fácil y se requiere fuerza y convicción, como la que tú has tenido, para enfrentar situaciones injustas, muy injustas. Pero nunca decaíste, siempre estuviste ahí,
literalmente al pie del cañón, al pie de los cañones, y también en el patio de los Naranjos, dando las buenas y las malas noticias. Gracias. Eso no se olvida. Y así como digo que eso no se olvida, también le quiero decir a todos nuestros compatriotas que seguimos estando en un estado de emergencia, una situación compleja, una situación que requiere mucho trabajo y también firmeza, y que no estamos para la pelea chica, esa que desgasta a muchos líderes o a algunos líderes políticos que están ocupados en aquellas cosas que no le cambian la vida a los chilenos. Y los invito a ser parte de ese cambio que Chile necesita para volver a crecer en paz, en prosperidad. Y hemos tenido que tomar medidas impopulares, sí. Y eso golpea a cualquier gobierno, pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad, es diciendo las cosas de frente, incluso que sean malas noticias, porque es indispensable ordenar la casa. Y es lo que hemos estado en este tiempo, ordenando la casa, para que los inversionistas vuelvan a confiar en Chile, para que los ciudadanos vuelvan a recuperar los espacios públicos, para que los carabineros, nuestros policías de investigaciones, nuestros gendarmes, nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a sentir el orgullo de pertenecer a esas nobles instituciones que intentaron ser desacreditadas por unos pocos, pero han vuelto a estar ahí, frente a cada uno de nosotros. Y es indispensable que cada uno de los ciudadanos respaldemos a nuestras fuerzas policiales, a nuestras Fuerzas Armadas, que recuperemos la autoridad en un país que la había perdido por un tiempo. Es indispensable volver a recuperar la confianza en las instituciones públicas, en nuestro poder legislativo, en nuestro poder judicial, en el Estado, en el gobierno. Esa confianza es la que nos permite volver a crecer. Esa confianza es la que le va a permitir a cada chileno sentirse parte de nuestra patria, no excluir a nadie. Y es lo que hemos intentado en estos meses. Ustedes han sido testigos. Como nunca, la moneda ha estado abierta para recibir a todos, incluso aquellos que no votaron por nuestra propuesta. Pero aquí estamos, acogiendo, escuchando, dialogando y respetando la democracia como corresponde en cada lugar. Y vuelvo a reafirmar que con orden y con trabajo serio, las cosas van a estar mejor. Los resultados no son inmediatos. Ese esfuerzo requiere un tiempo. No hay soluciones mágicas. Y nosotros estamos trabajando a conciencia para recuperar la esperanza de nuestros compatriotas. En la misma línea de agradecer a quienes hoy dejan el gabinete, quiero agradecer a quienes asumen nuevas funciones. Y parto dándole las gracias a Martina Rau por todo el trabajo que desarrolló en estos 2 meses en obras públicas. Estoy seguro que ningún alcalde, ningún gobernador, ningún core, ningún concejal, ningún vecino de las comunas que ha recorrido con tanta energía en estos meses olvidará los avances y las propuestas que ha realizado desde el extremo norte, en el paso fronterizo de Chacayuta, en las zanjas que te esmeraste tanto en construir, en la ruta austral, que tiene un nuevo aire después de ese trabajo incansable que has realizado. Y hoy día además te agradezco por asumir este nuevo desafío con ese método permanente
ese trabajo incansable. Le doy las gracias también a Luzma por permitir que Martín realice todo este recorrido por Chile, que va a permitir continuar esa senda que comenzó Trinidad Steiner. Y estoy seguro que con lo que ya hizo Trinidad y con lo que tú vas a hacer, la seguridad va a ser parte de la vida diaria de las personas, esa seguridad que tanto anhelamos. Martín, muchas gracias por lo que ya hiciste y por lo que vas a hacer. También quiero agradecerle a Luis de Grange. Muchas gracias por esa disposición, ese siempre estar dispuesto a asumir cualquier desafío. Ya has realizado grandes cosas y te ha tocado enfrentar situaciones complejas en transportes, en telecomunicaciones y un tan querido metro, donde nos conocimos hace tantos años atrás. Gracias por ese rigor, por ese profesionalismo que ha devuelto la confianza a transportistas, a personas que se esfuerzan por llevar a nuestros compatriotas de su casa al trabajo, de la escuela a su hogar, y lo has enfrentado siempre con la verdad, diciendo que no hay nada fácil, pero que juntos lo podemos sacar adelante. Me constan los recorridos por Chile, ahí en Aysén, donde estuvimos compartiendo, y en otras regiones donde en cada lugar te has dado el tiempo para atender a cualquier persona frente a cualquier inquietud. Y el desafío que asumes no es menor, porque es unir dos grandes ministerios, pero que tiene un sentido, porque habla de conectividad, de movilidad, de telecomunicaciones, de infraestructura. Y eso estoy seguro que nos va a permitir avanzar aún más rápido. Si ya avanzábamos a toda velocidad con nuestro ministro de Obras Públicas, ahora integrando las dos carteras, estoy seguro que vamos a seguir destrabando situaciones complejas que agobian al chileno al día a día. Así que, Luis, muchas gracias. Y finalmente agradecerle a un amigo de muchos años, tantos temas que hemos enfrentado y superado, siempre con éxito. Gracias, Claudio Alvarado, por estos meses como jefe de gabinete y por asumir también un desafío que no es menor, que es, en el tema de la vocería, articular algo que estaba haciendo Mara, pero con una nueva mirada. Una mirada que conversamos varias veces de cómo hacerlo. Y llegó el momento de hacer un cambio en la forma y en el fondo de cómo nuestro gobierno va a comunicar las cosas a la ciudadanía, donde vamos a ir reforzando las comunicaciones desde los distintos comités que trabajan semana a semana, en temas de seguridad, en temas de desarrollo social, en temas de economía, en temas de hacienda, en las distintas áreas. Tendrás un tremendo desafío de coordinar el gabinete y de también mostrar una nueva manera de comunicar desde el gobierno. A quienes hoy nos dejan en este gabinete, Trini, Mara, tengan siempre claro que van a contar con este presidente, con este gabinete. Es un grupo humano extraordinario, extraordinario. Y no me canso de decirlo y agradecerle a cada uno por ese esfuerzo. Hemos recorrido Chile entero, hemos recorrido el mundo con el canciller. Cada uno con su experiencia ha aportado a lo que estamos construyendo. Y ese equipo humano seguirá ahí,
porque al igual que para todos los chilenos, esta es su casa. Así que sigan siempre teniendo claro que aquí estamos y que contamos con ustedes también. Y el trabajo del gobierno no se termina en un cambio de gabinete. Sigue. Y hoy día sigue con más fuerza. Porque algunas cosas que pueden doler, algunas cosas que uno no espera, en ocasiones fortalecen. Y creo que este es un momento también de llamar a la ciudadanía a distinguir lo importante, lo relevante del ruido. Ese ruido que capta la atención de muchos, pero que no cambia la vida de nadie. Nosotros sí queremos cambiar la vida de las personas para bien, en temas de seguridad, en temas de desarrollo, en temas de salud, en temas de vivienda, en temas de educación. Invito a cada uno a hacer una mirada retrospectiva de cómo estaba nuestra patria, de cómo paso a paso vamos recuperando espacios, de cómo paso a paso van a ir habiendo más puestos de trabajo, porque el mundo ha vuelto a mirar a Chile. Así como nosotros tenemos esperanza, el mundo también mira a Chile como un faro que en algún momento debilitó su luz, pero que ahora la retoma con mucha fuerza. Quiero darle las gracias a los medios de comunicación que siempre han cubierto cada una de las actividades que hemos realizado, e infinitas gracias a este tremendo equipo. Y muchas gracias también a los chilenos que confían en que el gobierno va a sacar adelante todas las dificultades que enfrentamos. Muchas gracias y que Dios bendiga nuestra patria. Se da entonces este primer cambio de gabinete con las palabras del presidente. No lo esperaba, no es lo que había diseñado, pero se hace en base al sentido de la urgencia. Una de las frases, Mónica, de este cambio de gabinete, en que agradece a las ministras salientes, pero dice, sobre todo hablando en materia de la vocería, llegó el momento de hacer un cambio en el fondo y en la forma. Tuvo palabras muy cariñosas, agradecidas con las ministras que salen. Y también con los ministros que asumen estas dobles tareas, porque recordémoslo a todos los que se vienen integrando a nuestra sintonía, no hubo incorporación de nuevas figuras, sino que más bien dos de sus ministros asumieron doble cartera. Todo esto se da en la previa de la cuenta pública, 1 de junio, y también en medio de la tramitación de esta mega reforma, y por lo mismo está en el Congreso el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien va a hablar en estos momentos. Mientras seguimos viendo imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda, escuchamos al ministro Ruminot. ¿Estamos, chiquillos? Sí. No, les falta... Vamos a rellenar, por Sí, estamos a la espera, Mati y Mónica, de que hable el ministro de la SECPRES, José García Ruminot. Estamos esperando que todos los medios estemos listos para que el ministro se refiera. Luego de él se encontraba, de hecho, el momento del cambio de gabinete en la sala del Senado tramitando el proyecto de escuelas protegidas. Se encuentra junto a la subsecretaria de la SECPRES, también Constanza Castillo, y ya entonces se encuentra listo y dispuesto para poder dar las declaraciones luego de este cambio de gabinete. Vamos a pasar a escucharlo. Sale la ministra Cedini, sale la ministra Steiner. ¿Cómo ve esto usted? ¿Era necesario antes de la cuenta pública? Yo quiero en primer lugar hacer un reconocimiento al trabajo que realizaron durante estos 2 meses y medio, tanto la ministra Trinidad Steiner como la ministra Mara Cedini. Ellos asumieron junto con el comienzo del gobierno del presidente José Antonio Kast, y puedo dar fe que desplegaron todas sus capacidades para poder llevar adelante las tareas que le fueron encomendadas. Estamos muy reconocidos de ellas y entendemos que finalmente la facultad de nombrar ministros y de hacer su reemplazo es una facultad exclusiva del presidente de la República. Él habrá hecho sus propias evaluaciones y por lo tanto ha resuelto que no es solo un cambio de gabinete. O sea, yo quiero llamar la atención en primer lugar de que el ministro Interior, el ministro Claudio Alvarado,
ha sido además designado vocero, ministro de la Secretaría General de Gobierno, y por lo tanto son dos ministerios que allí se fusionan. Otro tanto ocurre con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transportes, que también tienen biministro, el ministro Legrange, y el ministro de Seguridad, el ministro Arrau. Desearles a ellos el mayor de los éxitos en las nuevas tareas que asumen. Ya todos ellos venían cumpliendo tareas ministeriales, pero ahora agregan una cartera en el caso de Alvarado y en el caso del ministro Legrange y en el caso del ministro Arrau, que deja el Ministerio de Obras Públicas para asumir el Ministerio de Seguridad, que, como bien ha dicho el presidente de la República, es un desafío enorme que tenemos permanentemente todos los días de entregar mayor protección, mayor seguridad a todos nuestros compatriotas. Y a propósito de eso, ministro, ¿qué experiencia tiene el ministro Arrau para asumir también esa cartera de seguridad que es tan sensible? El ministro Arrau tiene una energía, tiene un entusiasmo, tiene una dedicación para llevar adelante las tareas de gobierno, que yo estoy seguro que, habiendo estado en obras públicas y habiendo acompañado además al presidente de la República durante los meses de su campaña, tiene todos los antecedentes y tiene, como digo, toda la energía para poder llevar adelante esa delicada misión. Yo tengo la certeza de que lo hará muy, muy bien. Ministro, estamos en vivo para T13. El hecho que hayan sido el primer presidente que hace un cambio de gabinete más rápido, a 69 días después de asumir, luego del retorno a la democracia. El país necesita soluciones rápidas, necesita que se cumplan las promesas que se hicieron presidencial, particularmente en materia de seguridad, en materia de... Ahí está, estábamos escuchando al ministro José García Ruminot, el ministro encargado de las relaciones con el Parlamento, que estaba tramitando justamente en Valparaíso el proyecto de escuelas protegidas, y él destaca, agradece a sus compañeras, pero también dice que es tiempo de responder rápidamente a las demandas ciudadanas de seguridad. Claramente es un reconocimiento implícito de que no se estaba haciendo aquello. Escuchemos. Impulsar con renovadas fuerzas, con renovado entusiasmo, con renovadas energías las tareas de gobierno que nos entregó la ciudadanía a fines del año pasado. Ministro, pero a pocos días de asumir, a poco tiempo de asumir, ¿cómo impacta esto en los equipos de gobierno al final de todo? Cada ministro, cada ministra tiene que llevar adelante sus propias tareas con la mayor energía. Yo quiero reiterar ese concepto, pero también el sentido de urgencia. La ciudadanía espera respuestas, la ciudadanía espera soluciones, y por lo tanto construirlas y llevarlas adelante, y que la ciudadanía pueda sentir cómo el gobierno se está preocupando de sus necesidades, es algo muy, muy importante, y yo creo que es lo que ha tenido presente el presidente al proponer este cambio. Ministro, la interpelación podría haber sido uno de los factores que tomara la decisión finalmente el presidente de sacar a la ministra Steiner del gabinete. No, el presidente de la República es muy, muy respetuoso de las facultades del Parlamento. Él fue parlamentario, de tal manera de que yo más bien creo que son otras las consideraciones que tuvo presente para resolver de esta manera el gabinete. Yo creo que, ¿cuáles, por ejemplo, esta fusión que se ha hecho de ministerios, esto de que hay dos nuevos biministros, creo que han sido elementos que han estado muy presentes en su decisión. Muchas la forma de ahorrar. ¿En consideración el inminente informe de Contraloría respecto a esta salida de la ex subjefa de inteligencia de la PDI? No podría yo responder porque no tengo los antecedentes, pero sí decir de que los ministros de Estado, los subsecretarias, los subsecretarios, estamos todo el tiempo expuestos. Hay informes de la Contraloría, a veces hay informes que respaldan nuestras acciones, y en otros casos nos piden corregir nuestras acciones. Ninguno de nosotros y el gobierno del presidente Kast no tiene temor a la fiscalización que realiza la fiscalización que realiza la Contraloría General de la República, y nos atenemos a lo que ella resuelva, porque es la legalidad de nuestro país.
Así que no creo que eso tampoco haya sido un factor. Ministro, ¿puede afectar un posible triunfo de mañana en el proyecto de reconstrucción, que este cambio de gabinete los puede opacar en la noticia de mañana? No creo, yo no pude estar todo el día en la discusión del proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social. Ustedes saben y son testigos de que estuvimos aquí con la ministra de Educación sacando adelante el proyecto de escuelas protegidas, que también es algo muy, muy importante, llevar seguridad, llevar tranquilidad a las comunidades educativas, estableciendo nuevos elementos, nuevos instrumentos, nuevas herramientas para que las propias comunidades educativas puedan protegerse de la violencia. Pero yo estoy seguro que el trabajo que ha venido realizando el ministro Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, con todo su equipo, va a rendir sus frutos mañana en la votación que tengamos en la Cámara de Diputados, que va a respaldar el proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social, porque es una necesidad que tiene el país. Crear nuevos empleos, mayor crecimiento de nuestra economía, equilibrio de nuestras cuentas fiscales, no son para el gobierno, son para Chile. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Gracias, muchachos. Gracias, ministro. Muchas gracias. Escuchábamos las palabras entonces del ministro de la SECPRE, José García Ruminot, luego a la salida del Senado de que se aprobara este proyecto de escuelas protegidas, porque que también la agenda legislativa continúa su curso. Será durante la jornada de mañana, donde finalmente el proyecto de reconstrucción y reactivación económica se va a poner en votación en particular, y allí las expectativas entonces del ministro y del gobierno que el cambio de gabinete no termine opacando lo que podría ser la noticia de mañana, que sería la aprobación en general y en particular para que se despache segundo trámite ese proyecto en medio de este cambio de gabinete. Sí, Nicolás, bueno, ahí claramente va a ser mañana la noticia del día. Probablemente se consideró el timing comunicacional para que esto no enturbiara de ninguna manera lo que va a ser la noticia el día de mañana. Pero hay un periodo de por medio. Igual ya como que lo opacó un poco. Pero mañana ya a las 6 de la tarde vamos a estar hablando de otra cosa. Viene un feriado de por medio y después se concentrarán en lo que está ocurriendo. Bueno, tú sabes los ciclos políticos de las noticias, los ciclos que tienen, sobre todo con una agenda como esta. Pero además, claro, tenía que hacerlo probablemente considerando que los ojos van a estar puestos en la cuenta pública y no se podía seguir hablando de las deficiencias de un gabinete que claramente no estaba cumpliendo con lo que él había fijado en un principio para un gobierno de emergencia. Por lo tanto, los cambios que él hace durante esta jornada pueden venir a compensar un poco con figuras de peso político, de experiencia y de, sobre todo, y lo vuelvo a recalcar, de política, porque quedan personas que tienen trayectoria, que tienen una vía partidaria, partidista desde hace mucho tiempo, que conocen el Estado, que conocen cómo funciona un gobierno, y probablemente esa experiencia es la que hacía que muchas cosas se vieran como errores comunicacionales, pero que sin embargo eran errores por falta de política, a mi juicio y a la lectura también de varios analistas. Recordemos los fallos de Mara Cedini, el tema de Magallanes, los 2 euros que costaba el barril de petróleo, en los contactos previos de Steiner, la gratuidad, si se mantiene o no se mantiene cuando ya da una versión, cuando eso ya había sido superado. El almuerzo. Además, el tema del almuerzo presidente, después críticas internas y el fuego amigo, las declaraciones en contra del PC, el concepto de Estado en quiebra también, el tema de Galvarino a Pablaza, cuando eso está condenado, cuando no ha sido condenado aún, y la defensa que hizo del estilo de los ministros, cuando tuvo que hablar en defensa de Iván Poduje, que se encontró también que era una defensa bastante débil. Todos esos son algunos de los fallos que tuvo en 2 meses de gobierno como ministra vocera, y por lo tanto, dado que toma esta decisión el presidente y se convierte en el gabinete que más corto tiempo duró, desde el retorno a la democracia, porque fíjate que el precedente más cercano de una salida así de rápida de un ministro desde el inicio del gobierno fue Enrique Ortúzar, con el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Asumió como ministro del Interior el 3 de noviembre de 1958 y renunció el 19 de enero de 1959 por motivos de salud, es decir, duró 78 días, pero igual duró 10 días más que el gabinete actual. Bueno, y después desde el retorno a la democracia, Michelle Bachelet. Sí, era la más rápida cuando lo anunció además por televisión.
No, cuando ¿No fue cambió ese? Andrés No, tienes Saldívar. razón. Andrés Saldívar y alguien más. Si fueron 2 personas y así de rápido. Después Así nos es. sorprendió en el otro gobierno con el anuncio Otro con tipo Don de Francisco, sorpresa, otro sí. tipo de sorpresa. Bueno, pero en todo caso él además se mantuvo como secretario general de gobierno, que en esa época no era un cargo ministerial. Lo otro, que el gobierno, ahora que a otros datos, el gobierno queda con 22 ministros para 25 carteras, hay 3 biministros. No hay antecedentes de un biministro de Interior y CGGOV, aunque, esto es interesante, hay varios políticos que han ocupado los 2 cargos, pero en momentos separados. Carolina Toá, Francisco Vidal, Andrés Chadwick y Álvaro Elizalde. Pero curiosamente, todos fueron antes ministro de CGGOV y después ministro del Interior. Parte de los datos que nos Bueno, llegan. tonelaje político. Enrique Correa, hablábamos al principio, José Joaquín Brunner, Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, etcétera. Otro dato. Normalmente, originalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes estaban juntos y los separó Pinochet en la dictadura. De Grange es el primer biministro de estos ministerios desde los años de Lagos, donde tuvo 3 biministros en todo su periodo: Carlos Cruz, Javier Echeverri y Jaime Esteves, que también tuvieron otros cargos en otros momentos. Ahí Vamos está entonces. al Palacio de Gobierno, Vamos porque al ahí Palacio está de Ivo Gobierno. Goit para contarnos cómo se ha vivido este cambio de gabinete y también si hay declaraciones de las ministras salientes. Ivo, cuéntanos. Matilde, de las ministras salientes no, pero de los ministros entrantes entre comillas, pero que van a asumir también nuevas responsabilidades, como Claudio Alvarado, Luis de Reins y también Martín Arrau, van a hablar en aproximadamente 15 minutos acá en el patio de los Naranjos. Serán sus primeras declaraciones asumiendo estas nuevas funciones. Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad, Luis de Reins como ministro de Transportes y Obras Públicas y Claudio Alvarado como jefe de gabinete, ministro del Interior y también ahora ministro secretario general de gobierno. Así que se han ido retirando algunos de los ministros. De hecho, nosotros no tenemos acceso hacia el otro patio, el patio de los Cañones, y a la salida por el frontis del Palacio de la Moneda, que da hacia calle Moneda precisamente, porque están instalando en estos momentos el podio donde van a hablar los ministros de Estado y también para que se pudiesen retirar de manera ordenada y tranquila quienes vinieron a esta ceremonia, ministros que van a continuar en sus cargos y por supuesto las ministras exministras Mara Cedini y María Trinidad Steiner. En una ceremonia, bueno, ustedes lo estaban comentando, donde fue bien emotiva y donde la misma esposa del presidente, María Pía Dirasola, tuvo un rol importante conteniendo a ambas ministras mientras el presidente hablaba de ellas. De hecho, Mónica, con la exministra Cedini, María Pía Dirasola le tenía las manos tomadas durante todo el momento en que el presidente le hablaba directamente. Tal cual, tal cual. Estamos a la espera de las nuevas comunicaciones, los equipos que se van, los equipos que entran, algunas caras largas, otras más tranquilas. Es interesante el poder reforzado que toma el actual ministro del Interior al ser biministro. No había en la historia republicana recuerdos de aquello, primero porque en una época CGGOV, o sea, la vocería no fue cargo ministerial, tuvo otras funciones, y segundo porque después, desde que lo es, no habíamos visto ese tipo de biministerios. Hemos visto otros biministros y triministros incluso en algún caso, pero la verdad es que esto es novedoso. Es novedoso dentro de lo que es el ordenamiento desde el retorno a la democracia y también la rapidez. Teníamos los datos, Matilde, de lo que han demorado en producirse los cambios de gabinete. El más rápido con Michelle Bachelet, 126 días. Eso era lo más rápido, el 14 de julio del 2006. Y el que más se demoró fue Patricio Elwin, 567 días, el 28 de septiembre de 1992. Claro, con Economía, Educación, Transportes y Minería fue un cambio amplio, y ese primero que tuvo aludidas de Michelle Bachelet a los 126 días cambió Interior, no solamente Andrés Saldívar, sino que se fue Economía y Educación. Luego Sebastián Piñera con 151 días, donde saca Sebastián Piñera 2 a Educación, Medio Ambiente y Culturas. Y Gabriel Boric a los 168 días, que cambia a el entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y lo cambia a Desarrollo Social. Este fue el primer cambio de gabinete de Gabriel Boric, donde tuvo que realizar uno que fue crucial, que fue después del primer plebiscito constitucional, donde sufre esta derrota inédita y que tiene que rearmar
y cambiar el diseño absoluto de su gobierno, incorporando el socialismo democrático y haciendo prácticamente un cambio estructural a los principios, las promesas, las prioridades y también los cuadros políticos. Ese fue tal vez un cambio de gabinete muy estructural. Este es un cambio de gabinete que lamentablemente se venía insinuando hace varias semanas, incluso ya la segunda, tercera semana de iniciado el gobierno se estaban viendo las falencias en estas dos carteras, en la vocería y en seguridad, dos carteras que no lograron remontar y que finalmente, claro, para el día de mañana se espera el informe de Contraloría respecto Vamos a ver si lo dan mañana o si lo van a, después de este cambio, si lo van a, no después sé. del fin de semana. No lo sé. Oye, pero lo otro que es interesante también recordar que no es que la suerte estaba echada para ninguna de las dos exministras ahora. Nunca. De hecho, no nunca, pero de hecho me refiero por lo siguiente, porque cuando asume Trinidad Steiner, al principio es bien valorada y recibe un buen, valga la redundancia, una buena recepción de parte de la oposición. En el oficialismo, obvio que sí. Y cuando sale la primera encuesta, que no se demoró nada en salir, que en el fondo es como la percepción inicial, tenía muy buena evaluación, aparecía como de las mejores evaluadas, primero porque era un tema relevante la seguridad y sigue siéndolo, entonces obviamente ahí había una buena evaluación, y segundo por su rol de fiscal, que se pensó, para algunos, que podía ser importante. Ahora, ella había tenido muy buen desempeño como fiscal porque... Hay versiones cruzadas al respecto. Pero lo que públicamente se conocía era un ministerio público, una fiscal que perseguía y que había tenido valentía y el trabajo, bueno, siempre los trabajos después se ve que es un trabajo en conjunto. De y hecho, que hay molestia claro, por la atribución que se hizo también de, por ejemplo, el tema de los gallegos, cuando no fue un tema que llevó ella. Eso también fue un tema que molestó en el Ministerio Público. Bueno, y pensé que muchas veces la invitamos, yo la tuve varias veces en ese rol como fiscal y nunca pudimos. Y efectivamente ella daba cuenta de una muy buena tarea y la explicaba muy bien. Por eso que llamó mucho la atención el desempeño también comunicacional que tuvo después en un cargo de ministra de Seguridad, pero es distinto hablar de lo que uno tiene el manejo a lo que uno es nuevo y no tiene mucho dominio ni del cargo. Recordemos también, Mónica, acuérdate de esta querella por ley de seguridad que interpone contra los estudiantes que participaron en esta agresión a la ministra Lincoln Lao, donde no tiene atribución el Ministerio de Seguridad para presentar una acción como esa, sino que solamente Interior, y ahí es finalmente un golpe que recibe cuando se da cuenta en el fondo de que el Ministerio de Seguridad no tiene conocimiento del marco jurídico, porque eso finalmente es lo que ocurre al quitarle el piso diciendo que no tenía la atribución para presentarlo. Pese a que se rodeó de muchísimos asesores, incluso se había cambiado recientemente a su jefe de gabinete. Bueno, fueron cambios que finalmente no lograron sustentarla. Sí, pues en ese contexto igual era llamativo que una ex fiscal no supiera en cuáles leyes tenía legitimación activa para... El Ministerio de Seguridad nunca sabía, ¿no? Y también hubo harta crítica por esta unidad de datos que desarmó en el Ministerio de Seguridad, tanto que recuerdo que Carolina Leitao, ex subsecretaria de Prevención del Delito, fue muy dura, muy dura en contra bueno, también es lógico, ella es de oposición, pero fue muy dura y dijo que temía que se estuviera desarmando el Ministerio de Seguridad. Vamos a ver qué decisiones revierte y cuáles no el ministro Arrau. Hay decisiones, y eso también era lo que se criticaba, que no se podían cambiar por la legislación. O sea, claro, porque esas unidades estaban descritas en la ley. Exactamente, estaba todo descrito en la ley y tú no podías ir contra eso y desarmarlo. Por lo tanto, el ministro Arrau va a tener que darle continuidad si no es que cambia la ley. Exactamente, es uno de los temas que van a ser tema en los próximos días, y también va a ser tema cuál es la expertise o no del ministro de Obras Públicas, del ex ministro de Obras Públicas, ahora ministro del Interior, Martín Arrau, respecto a seguridad. ¿Bastará que sea muy ejecutivo, lo que sabe del Estado, lo que ha aprendido antes para el desempeño en seguridad o no? Eso va a ser uno de los temas.
Bueno, hay que ver también con quién se asesora, pero es una persona que aparentemente... Tiene otro manejo político, claro, otro tonelaje. Primero tiene otro tonelaje, tiene experiencia también junto al presidente José Antonio Kast, tiene el manejo de equipos. Muchas veces tú no necesitas inicialmente conocer bien una cartera, sino que tienes que rodearte de gente que sí sabe y poder articular ese trabajo mientras tú te involucras y te imbuyes en el trabajo de ese ministerio, y tiene ese entusiasmo por aprender materias que va a tener que aprender. Es que es difícil. Es lo que dijo el ministro García Ruminot, tiene mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo, claro, porque le preguntaron qué expertise tenía, y lo otro es que ha sido súper categórico el ministro García Ruminot en decir: la ciudadanía espera respuestas y estas respuestas tienen que ser ahora. O sea, ha sido bien claro al respecto. El presidente en su discurso dijo: no esperaba tener que hacer este cambio de gabinete. Agradece mucho el trabajo de las ahora exministras. Lo otro que llamó muchísimo la atención fue el rol de Pía Adriasola, de la primera dama, conteniendo a estas dos personas. También fue muy llamativo, muy llamativo. Muy llamativo porque nunca habíamos estado acostumbrados que una primera dama tuviera un rol en un cambio de gabinete. De hecho, no había estado nunca, que yo recuerde, una primera dama presente en un cambio de gabinete. Y además porque se viene comentando el rol que ha tenido, por ejemplo, en reuniones políticas en Cerro Castillo, donde si bien Cerro Castillo puede darse en el marco de una cena, pero ha tenido un discurso dentro de ese contexto, un discurso político, y muchos dicen que ahí también hay un complemento para el presidente, que es un complemento, eso sí, que no tiene ninguna regulación y ningún precedente. Y en el caso de, claro, participar en una ceremonia como esta en el Palacio de Gobierno, también hay, bueno, Ivo también hacía el punto de que, entre comillas, esta es su casa. Ahora, yo no sé si... y eso hay que tenerlo claro, ella, o sea, participan las familias también de los que participan en este cambio de gabinete, pero no sé cuál era su rol específico en ese momento. Lo que ella hace es, claro, acompañarlas, contenerlas a las dos ministras salientes. De hecho, queda al medio de Trinidad Steiner y de Mara Cedini, las abraza, les da la mano, pero claro... no sé si eso lo hubiera hecho con dos hombres. Es extraño ese rol. Sí, fíjate que... a ver, ¿cómo lo digo? No sería mañana el informe de Contraloría. Ya. No hay novedades al respecto. Pero se viene. No, de que se viene, se viene. Sí, se tiene que venir, no porque tienen positivo. que entregarlo. Todo apunta a que no sería positivo, pero no hay novedades para mañana, cuando uno consulta fuentes de Contraloría. Señor Fuente, no hay novedades. Pero puedo decir una cosa, sí. Puedo decir que la Contralora no suelta ni una. Eso no hay caso, sí. Eso puedo decir. No. Es súper, hiper, mega discreta en la Contralora Dorothy Pérez. Pero otras fuentes que hay no tienen por qué ser de Contraloría. Hay muchos sectores en que conocen o se conocen, no conversan. No habría entonces novedades mañana respecto al informe de Contraloría. No hay novedad en el frente. Tenemos a Ivo Govich conectado desde La Moneda, porque me gustaría conversar con Ivo respecto al rol de la primera dama. Es súper llamativo. Ahí es muy llamativo. Y Ivo está ahí durante todos los días, por lo tanto tiene un contacto muchísimo más directo con lo que en la cotidianidad. El desplazamiento de la primera dama por el Palacio de la Moneda, porque tú bien dices, es hoy su casa, pero no tenemos todavía la claridad de si todos los espacios son su casa. ¿Cómo has visto a la primera dama y cómo viste también el rol de Pía Adriasola en este cambio de gabinete, Ivo? Sí, bueno, en primer lugar, en el cambio de gabinete, como ustedes decían, desde el inicio, desde que ustedes se percataron, desde que vimos que ella entró al Salón Mondaras, llamó la atención en el lugar donde estaba. No es usual que las primeras damas vayan a los cambios de gabinete, y yo, a modo un poco ahí de broma, les decía, bueno, es su casa, está cerca de su misma casa, de donde residen, pero participa de varias de las actividades. Hay muchas actividades que no son públicas, o a las cuales están en las pautas de las actividades de prensa,
pero que no tienen acceso, la prensa no tiene acceso a ella, sino que se nos manda el material después, en la que ella participa activamente. Lo de hoy día no es algo anómalo dentro de las actividades que se realizan dentro del Palacio de la Moneda. Por eso que te lo quería preguntar, Ivo, porque tú estás todos los días ahí y nos puedes dar cuenta y contar un poco cómo se mueve la primera dama en esos términos. Sí, tampoco es que tenga un rol, Matilde, Mónica, protagónico, que llame la atención. Es bien bajo perfil acá en el Palacio de la Moneda. Lo que sí es cierto que participa de bastantes de las actividades donde está el presidente José Antonio Kast. Pero fíjate que de las más grandes no. Sino que actividades quizás más contenidas o de manera más privada, reservada, ella participa, pero los anuncios importantes, grandes en el Palacio de la Moneda, que se han dado hasta ahora, o actividades, por ejemplo, con público en el Patio de los Cañones, ella no ha estado, pero sí circula mucho por acá, ya se ha hecho conocida, la gente la reconoce, es muy cercana con la gente que trabaja acá en el Palacio de Gobierno. Recordemos que por la mañana también hay una ceremonia, hay una misa todos los días acá en la mañana, muy temprano, por la mañana acá en el Palacio de la Moneda. También participan usualmente el presidente y ella. La hemos visto también en el casino. Bueno, para qué decir el impasse que se produjo cuando se vio sirviendo comida, que fue llevado a la Contraloría, finalmente ese tema por el diputado Manucheri, pero sí, hace uso de los espacios más, les puedo decir que no es llamando la atención o muchas veces queriendo ser vista, pero camina por el Palacio de la Moneda, saluda a la gente, no tiene ningún problema efectivamente, pero como les digo, sí llamar, claro, porque una cosa es la casa del presidente, ser el centro de atención que podría ser una de las posibilidades. Una cosa es la casa, efectivamente, la casa del presidente como su habitación, cosa que no habíamos tenido desde hace décadas, prácticamente 7 décadas, y otra es la casa de gobierno. Por lo tanto, ella tiene también oficina, tiene un rol, como en el rol que no sé si todavía está definido qué va a pasar con el rol específico de primera dama, si va a tener, si ya tiene gente trabajando con ella como gabinete, y ese es su, entre comillas, labor dentro de esta casa de gobierno. Pero efectivamente que hay espacios privados que son distintos y ahí es donde se producen estas mezclas cuando llevamos tanto tiempo en que la Moneda no se utilizaba también como casa, habitación de los presidentes. Sí, ahí estamos conversando con Ivo Goich, que ha sido testigo de el gabinete más corto de la historia desde el retorno a la democracia, y la verdad es que nos tuvimos que remontar hasta 1958 para encontrar el cambio de un ministro de manera tan rápida, y ni siquiera tan rápida porque duró 10 días más incluso que este gabinete. Pero en lo concreto, se lo decíamos, han salido desde vocería de gobierno, o sea, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, cuyo cargo lo toma el ahora biministro del Interior, y CGGOV, Claudio Alvarado. Ivo, ¿se ha visto algo más de los integrantes del gabinete? ¿Están todavía reunidos? Hablaba de este grupo humano excepcional, el presidente, pero más allá de que él diga que tuvieron una labor súper dedicada, que la verdad es que, y que dijo que estuvo en terreno, va a ser esa la defensa que va a ser de Steiner y de Mara Cedini, lo que ella misma dijo en algún momento, se lo dijo al Sante, dijo, por suerte que tengo cuero de chancho, yo he tenido que ser, son sus palabras tal cual, yo he tenido que ser la cara de malas noticias. Obviamente que a eso le van a tratar de atribuir, no a su desempeño, la mala evaluación que tenía Mara Cedini en encuestas y en general en la percepción también del mundo político. ¿En qué están todavía hasta ahora en la Moneda? Sí, bueno, están esperando que salgan los 3 ministros que van a salir a dar las declaraciones. Yo les contaba, Martín Arrau, Claudio Alvarado y también Luis de Grange. Se han ido retirando algunos también del Palacio de la Moneda. Y Mónica, me quería quedar con algo que tú dijiste y no sé si ustedes compartirán eso, porque lo dijo el presidente el día de hoy, que a Mara Cedini le tocaba dar
había sido la portavoz quizás de malas noticias en algún momento. Ella también lo planteó de alguna forma y se estableció que su baja popularidad o las críticas apuntaban también a nivel ciudadano por las noticias que ella tenía que dar. Pero a mi juicio, y estando acá y viendo las vocerías, yo no sé qué tantas malas noticias le tocó dar a la ministra el MEPCO se refiere en el fondo se estableció a eso. Pero es una. Sí, está bien, pero yo te estoy diciendo cuál es la estrategia, no te estoy diciendo que esté de acuerdo con la estrategia. Sí. No, lo sé, pero el tema es que no se quedó como establecido en el discurso que le tocaban los momentos difíciles salir a dar la cara. Efectivamente, el más difícil, casi fue uno solo, posiblemente, fue el de la noticia del MEPCO. Pero incluso en esa ocasión, Mónica, fue el ministro Jorge Quirós, quien fue el que anunció acá en el Palacio de la Moneda eso. Ese mismo día, ella salió con él en una... pero te digo, cuando anuncian inicialmente, antes de las entrevistas, fue en el Palacio de la Moneda, después de un consejo de gabinete, él, junto a la ministra Sedini, pero fue él finalmente el que dio la noticia. Y después, él fue el que dio una rueda de prensa y de ahí en más se intentó que la ministra vocera tuviese cierta participación en espacios de medios de comunicación, y ahí comete uno de los errores por los cuales se recuerda, que es el precio del barril de petróleo en un matinal de televisión abierta un día de semana. Así que sí, me parece que como que se agranda un poco este concepto. Sí, es que te iba a decir que tenía su participación. Muy poco. Nunca, la invitábamos en innumerables ocasiones acá y nunca quiso venir, siempre había problemas de agenda, digo, para transparentarlo, porque hay gente que pregunta en redes sociales, pero ustedes nunca la invitaron. No es efectivo, la invitamos en innumerables veces, como dijo en un debate el ahora senador Osandón, en 2.415 millones de... 3 de veces, y nunca accedió, así que efectivamente fue súper invitada. Ella tenía apariciones muy... ¿A radios iba harto? A radios iba. Algunas, no a todas, y le dio al Mercurio, le dio a La Tercera una entrevista, que también fue un problema, que es cuando dice que llevaba mucho tiempo esta conversación sobre la ministra Steiner. Entonces, no es que en el fondo... estuviera todo el tiempo en los medios, como ejerciendo como vocera, sino que hacía vocerías que no eran tampoco como hay veces en que los voceros han hablado según la necesidad, y hay otros como Camila Vallejo que han tenido un día además de vocería. En este caso tú puedes contar un poco cómo era el diseño de periodicidad, y uno se pregunta cómo va a ser con el ministro del Interior. ¿Va a ser más reacio, menos reacio ir a los medios? ¿Va a tener un día de vocería quien es ministro del Interior y que ya no tiene a cargo la seguridad, sino que la coordinación política por esencia? Sí, mira, no hubo una estrategia clara acerca de las vocerías y la estrategia de la ministra Mara Sedini en cuanto a la periodicidad, a un día específico. ¿Se acuerdan que con Camila Vallejo generalmente los días lunes, después del Comité Político Ampliado, eran las vocerías? Se sabía que eran las vocerías a no ser que pasara algo. Ahí viene. Mientras vemos en imágenes, Mónica, Matilde, los 3 ministros, 2 viceministros de Estado y el nuevo ministro de Seguridad Pública. Escuchamos a Claudio Alvarado. Buenas noches. Primero, agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan, donde el presidente de la República esta tarde ha decidido ajustar parte de su gabinete. Tal como señaló su excelencia, este es un gobierno de emergencia que permanentemente está evaluando, reflexionando y tomando decisiones. En lo personal, asumo estos nuevos desafíos con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad con que siempre he asumido mis funciones públicas. Queremos, paso a paso, que la ciudadanía entienda las razones de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, y mostrar con transparencia cómo el gobierno del presidente Kast va avanzando y se desarrolla en diferentes ámbitos del quehacer público. El objetivo del gobierno es uno solo: que los ciudadanos de nuestro país
tengan un mejor bienestar. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro desafío, ese es nuestro compromiso. En ese recorrido seguramente vamos a encontrar obstáculos. La vida no es fácil, siempre existen, pero lo importante es superarlos y avanzar. Y el desarrollo y el bienestar de un país se construye con todos, oficialismo y oposición. Y lo importante es que todos aquellos que creemos en nuestro país entreguemos lo mejor de nuestras capacidades, aportando nuestras ideas y nuestro esfuerzo para que al país le vaya bien. Este es un gobierno que dialoga, este es un gobierno que escucha, este es un gobierno que está disponible para construir entre todos un mejor país. Así que aprovecho también esta ocasión para agradecer a la ex ministra Steiner, a la ex ministra Cedini, con quienes el 11 de marzo iniciamos un camino para reconstruir Chile, para avanzar, para volver a crecer, para volver a desarrollarnos. El compromiso de cada una de ellas fue profundo, dedicaron gran parte de su día con mucho esfuerzo a trabajar por los chilenos y hoy día se lo reconocemos de corazón. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Quiero partir agradeciendo la confianza que ha depositado en mí el presidente José Antonio Kast. Es sin duda un tremendo desafío, pero lo asumiremos con el compromiso, con la dedicación, con el trabajo y con el cariño que el gobierno ha tenido con nuestro país, con nuestra sociedad. Hay sinergias muy importantes entre ambos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, la movilidad, la conectividad, la infraestructura, y en esto último no puedo dejar de reconocer el gran trabajo que estos 2 meses ha realizado el ministro Martín Arrau en temas de prolijidad, de despliegue territorial. Ha hecho un despliegue territorial extraordinario, y sin duda una conformación de equipos de primer nivel que va a ser tremendamente valioso para que en conjunto, ¿cierto?, ambos ministerios, ambas disciplinas avancen en lo que ya señaló el ministro Alvarado, el objetivo central del gobierno, que es mejorar la calidad de vida a las millones de familias que habitan en nuestro país. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer la confianza del presidente José Antonio Kast. También agradecer el camino recorrido por la ex ministra Steiner. Y estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo. Pero cuando hablamos de seguridad pública no hablamos de cualquier política pública. Hablamos del rol primario del Estado y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal, a la propiedad privada, pensando en esas víctimas que han sido vulneradas por el delito, por el narcotráfico, por el crimen organizado. El presidente me ha encargado esta misión, en la cual, por supuesto, pondremos todas nuestras humildes capacidades de organización, experiencia política, conocimiento territorial, y desde hoy día esa será mi única y exclusiva misión. Y habrá tiempo para conversar en las semanas que vienen, y me sumo a los agradecimientos de los exministras que dejan el gabinete, que ha expresado nuestro ministro del Interior. Ya tendremos tiempo de conversar con la prensa y agradecerles que hoy día nos estén acompañando. Muchas gracias. Esas son las palabras, y me quedo con lo último que dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, donde él dice que hablamos del rol primario de un Estado, que es la seguridad pública, y dice que es un derecho humano, por lo tanto van a trabajar con todas las fuerzas para concentrarse en esa gran preocupación de la ciudadanía. Inmediatamente, bueno, hay un tono distinto y un, digamos, un empoderamiento, un manejo y un
asumir el rol de un ministerio que es tan importante para este gobierno como fue en su diseño inicial. Y también las palabras del ministro vocero y ministro del Interior, Claudio Alvarado, que dice que la ciudadanía tiene que entender las razones de nuestro trabajo, y ahí estaba el rol de él en materia comunicacional, cómo se entiende, cómo se muestra con transparencia y se desarrolla. Y dice, vamos a encontrar obstáculos, pero también hace un llamado, Mónica, y en eso lo quiero destacar porque es la primera vez que dentro de todo lo que han sido todos estos discursos se nombra a la oposición, porque él dice, el país se construye con todos, oficialismo y oposición, y dice, lo importante es que cada uno aporte para que a Chile le vaya bien. Esa es la impronta, entonces esas son las primeras palabras, ese es el sello que dan cada uno. El presidente José Antonio Kast, cuando lo nombra, dice, aquí claramente vamos a tener que tener una forma y un fondo distinto en materia de comunicaciones, y eso es lo que hemos visto en esta primera declaración. Obviamente que vamos a nuevamente y tratar esta vez, esperamos con éxito, de tener a los ministros acá, tanto el ministro vocero como el ministro de Seguridad, para conversar de cosas que son importantes para la ciudadanía, que han sido las bases por las que este gobierno llega al poder, y que a 69 días entonces el presidente ha dado un golpe, un giro, para evitar en un sistema tan presidencialista tener que él salir a cada vez a dar las respuestas que no se estaban recibiendo. No, y que han tenido una merma también en su credibilidad con lo de la metáfora, probablemente uno de los temas más duros. Pero hubo otros, y es interesante ver también cómo lo reciben los partidos políticos. No hemos escuchado todavía al presidente del partido, voy a buscar si es que ha posteado algo, Arturo Esquella, pero desde Chile Vamos parte del sentir parte, porque hay divisiones, hay pugnas entre RN y la UDI. De hecho, dijo hace poco Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que él apostaba que era el partido más leal. Cuando tú dices eso y no eres el partido del presidente, estás haciendo un punto político importante. Pero Diego Chalper de alguna manera resume, creo yo, lo que es la sensación en parte del oficialismo y comparte las reflexiones en la cuenta de X que tiene, y dice, este es un ajuste que responde al sentido de urgencia que marca la gestión del gobierno. Hay un diseño de fondo que incluso lo discutimos cuando se estableció el Ministerio de Seguridad. Fortalecer al Ministerio del Interior como coordinador y comunicador político. Pienso que el ministro Alvarado va a poder trabajar en esa línea y habilitar una reingeniería institucional. Está reforzando a Interior por sobre el segundo piso. Y lo otro, esta frase, grábensela porque me parece que es muy decidora y es un golpe también a la ministra Steiner, a la ministra Cedini, pero también al diseño que se hizo desde el segundo piso. Y dice lo siguiente, este ajuste además avanza en reconocer el valor de la gestión política. Política, es lo que decíamos al principio. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la noche ya y estamos de regreso con más. Volvemos para ir cerrando esta transmisión especial de CNN Prime en un día en que ha habido cambio de gabinete. Sorpresiva, además. Sí, pues, o sea, ya se sabía que venía, que la presión era una olla a presión y finalmente se termina destapando la presión, pero no sabemos todavía, nos falta harto por analizar cómo va a ser el desempeño, cómo va a ser la rearticulación del poder en el segundo piso versus el comité político y los ministerios políticos, el nuevo rol de Claudio Alvarado, la tremenda tarea que tiene por delante el ministro Arrau. Vamos a ver, hay mucho que analizar todavía. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno, dijo el presidente José Antonio Kast cuando inició su discurso luego de este cambio que ocurre a los 69 días. Seguimos en estado de emergencia. Seguimos en estado de emergencia, pero y ese es el ejercicio del poder, hacer cosas que no estaban presupuestadas, y es lo que efectivamente pasa en un gobierno, y lo que uno ve es que si se hacen los cambios se puede ir siguiendo adelante, porque las rigideces no siempre son buenas consejeras. Así que vamos a seguir analizando todo esto, los minutos en que se hacen los cambios, los diseños, etcétera. Si esto cambia además un poco el diseño, cuál va a ser el rol del segundo piso,
etcétera. Hay Un largo mucho etcétera, así que nos despedimos. Gracias por habernos acompañado además en esta jornada más extendida de CNN Prime. Mónica, un gusto acompañarte. Como siempre, Matilde, también un gusto trabajar contigo, con todo el equipo de CNN Chile. Hemos sido testigo entonces del gabinete más rápido desde el retorno a la democracia y por lo menos desde 1958 que no hay registro de algo que se asemeje y ni siquiera así lo logramos encontrar. Así que terminamos este CNN Prime especial en esta jornada también especial y les decimos como siempre al finalizar, martes 19 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.